Hola, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal les va? Esperando que se encuentren bien en compañía de todos. Gracias a Dios que estamos bien, todos nosotros. Esta es la predicación número 2 de la semilla que cayó en pedregales, de acuerdo a Mateo. La primera semilla que cayó junto al camino fue basado en Lucas. Esta va a ser basada en Mateo 13 del 5 al 6. Este tema es anunciando el Evangelio nuevamente, sembrando, ¿verdad? La semilla, pero esta semilla cayó entre pedregales. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo somos nosotros. Nos hizo una parábola de cómo nosotros actuamos. Hay 4 semillas, 4 maneras de corazones que representamos el corazón, el terreno donde cae la semilla, ¿verdad? Y esta es la predicación número 2 de la semilla que cayó en pedregales. Está basada en Mateo 13, 5 al 6. Así que anunciemos la palabra del Señor, la sembremos en los corazones. A ver dónde cae esta semilla, ¿verdad? Ya que la semilla es la palabra de Dios. Dice Mateo 13, 5 al 6, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Pues como podemos ver, ¿verdad? Ya leímos Mateo. El propósito de este mensaje es llamar al creyente a examinar la profundidad de su fe y a cultivar raíces espirituales sólidas que le sostengan en tiempos difíciles. Aquí vemos cuando falta fe, la persona se emociona ante un sermón predicado, pero no permanece porque no está profundamente enraizado en la tierra del fundamento de la Biblia. Brota enseguida porque recibe con gozo la palabra, como leemos, ¿verdad? Pero no tiene raíz suficiente porque no hay profundidad. Uno debe de tener fe y esa profundidad debe ser enraizado en Jesucristo, el Evangelio de Él, ¿verdad? Bueno, pues como podemos ver, la fe que brota rápido pero sin profundidad. Jesús describe a quienes reciben la palabra con entusiasmo inmediato, pero sin fundamentos espirituales sólidos. La emoción inicial no es suficiente para sostener la fe cuando llegan los retos en la vida de obedecer y santificación, como podremos ver más adelante ejemplos que podremos mencionar. El pedregal representa un corazón endurecido por experiencias pasadas, quizás, ¿verdad? Las piedras simbolizan heridas, resentimientos, ¿cuántas personas? O incredulidad que impiden que la palabra penetre profundamente. La persona escucha, pero no permite que Dios transforme las áreas más duras de su vida. Brotó rápido porque no tenía mucha tierra. El crecimiento superficial es el que solo se basa en apariencia. Asistir a la iglesia, emocionarse con un mensaje, pero sin compromiso. Oración. No estar en contacto con su creador, ¿verdad? Oración, que tienes que estar en comunión con Dios. Ni obediencia. Lo que crece rápido sin raíces también muere rápido. La falta de raíz revela falta de relación personal con Dios, falta de raíz en Cristo, que se debe de estar basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cual es el único que te puede salvar, que tiene poder para cambiar tu vida y ponerla en orden, ¿verdad? La raíz representa intimidad con Dios, que tiene que estar muy íntimo dentro, la raíz que no se mira, ¿verdad? Representa intimidad con Dios. Sin oración, va a ser muy difícil estar en comunión con Dios, pues, sin tener comunión con Dios, sin lectura constante de la palabra y sin dependencia del Espíritu Santo. La fe no se sostiene ante la presión espiritual.
Así es que es importante entender así. Es que Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Siempre nos está diciendo que debemos de tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? La fe nace cuando escuchamos la palabra de Dios. La Biblia enseña que la fe no surge por emociones o ideas humanas, sino por escuchar el mensaje divino que tiene que ser de la Biblia, ¿verdad? De su creador, de nuestro creador. Escuchar la palabra despierta confianza en Dios. Cada vez que oyes la palabra, Dios fortalece la seguridad en sus promesas, pues, que Él nos hace, y en su carácter, que quiere formarte un carácter que seas como Él quiere que seamos, para nuestro propio bien. Nunca quiere algo mal para nosotros. La palabra de Dios revela quién es Dios. No podemos confiar en alguien que no conocemos. La fe crece cuando conoces su amor, su poder y su fidelidad. El oír corrige la duda, la incredulidad, por si tienes preguntas, pues. La duda nace del silencio espiritual. La fe nace del oír y del oír de la palabra de Dios. Donde entra la palabra, pues, la incredulidad pierde esa fuerza. Pierde la fuerza. El oír la palabra produce obediencia. ¿Cuándo vamos a obedecer? Si no oímos la palabra de Dios y con fe. La fe verdadera siempre lleva a obedecer. Mientras más escuchas, más eres impulsado a vivir según Dios. El oír constante alimenta la fe diariamente. Así como el cuerpo necesita comida diaria, el agua, el espíritu necesita palabra diaria también para mantenerse firme cada día. Necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios, agarrar todos esos elementos que nos mantiene a un cuerpo saludable para sanación, para salvación. La palabra tiene poder para transformar el corazón de cualquier clase de tierra donde caiga la semilla. Hay 4 semillas. La de la buena tierra, pues esa es la 4ª predicación que va a hacer. Estoy haciendo solamente una predicación basada en la semilla que cayó entre piedras, entre pedregales. La palabra tiene poder para transformar el corazón. No es un mensaje humano, es una semilla que representa la palabra de Dios. Viene de arriba, estas palabras de Dios, pues. El Evangelio de Cristo es el único que te va a salvar. No hay otra manera. Aunque quieras irte por otra manera, esa otra manera te va a conducir a otro lugar. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo, nada más. No es un mensaje humano, pues, es una semilla espiritual viva que cambia actitudes, pensamiento y decisiones. Nos hace reflexionar qué camino estamos llevando en la vida. Paraos en los caminos y mirar y preguntar cuál es el camino de las sendas antiguas y andar por él. Entonces hallarás descanso para tu alma. Vamos a estudiar esos versículos que estamos anunciando. Está en Jeremías, ese versículo. Paraos en los caminos y preguntad cuál es el camino por las sendas antiguas. Y andad por él, no nomás preguntar. Hemos de reflexionar, pararnos y reflexionar qué camino estamos llevando. ¿Has encontrado paz espiritual en tu alma? ¿Llevas la vida acarreada? ¿No encuentras esa paz espiritual que necesitamos? Todo mundo necesitamos eso. Andamos a la carrera en otras cosas. Nunca tenemos tiempo para el Creador. El tiempo que nos da Dios. Pues paremos y preguntemos. Si tenemos alguna pregunta basado en este tema de la semilla que cayó en pedregales, pues hemos de hacerlas.
hemos de hacerla, porque esa es la única manera que vamos a entender cómo vamos a tener fe. ¿Se recuerdan antes cómo éramos nosotros sin conocer a Cristo? Entonces, cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos una relación, preguntamos, tenemos fe y obedecemos. Y andad por él el camino. Entonces hallarás descanso para tu alma. Cambia nuestra vida y nos transforma en una nueva vida en Cristo. Hemos de dejar la vida pasada, manera de vivir, y andar en una nueva vida. Nosotros, escuchar la palabra abre el corazón al Espíritu Santo. El Espíritu que mora en vosotros usa la Escritura, la palabra de Dios, como un instrumento para convencer. Porque si tú te metes en un pecado, andas en tu maldad, en cualquier cosa que estás obedeciendo al adversario de Dios, pues Él te va a redarguir de pecado. Se va a entristecer, no lo debes de sacar. El Espíritu Santo debe de morar en nosotros. ¿Cómo? De la palabra de Dios, por el oír que entra. Nos va a fortalecer el Espíritu Santo, nos va a guiar y nos va a consolar. Porque dijo nuestro Señor Jesucristo, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Mandé el Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Él repetirá las mismas palabras que yo he hablado, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos de volver a la Biblia, que es la palabra de Dios, y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que repitas las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces te va a convencer de pecado en el cual vivimos. La fe se debilita cuando dejamos de oír la palabra. Cuando la palabra no entra, la fe se apaga. Pero cuando se escucha, se aviva y se multiplica. La fe crece en proporción a la exposición que tenemos a la palabra. Mientras más escuchas, más creces. Mientras más meditas, más fuerte y madura se vuelve tu fe. Recordemos cómo nos dicen en el libro de Hebreos 11:6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible. Cuando la Biblia te muestra que es algo imposible agradar a Dios, porque es preciso que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador del que le busca. Hebreos 11:6 nos dice Dios que sin fe no podemos agradar a Dios. Dios no se impresiona por obras, que malas o buenas. Si vas a hacer las buenas, las que Él te manda, está bien. Si vas a hacer las que del adversario, pues Él te va a corregir. Te va a corregir de esa, porque no quiere que te vayas por ese camino, pues. Él no se impresiona por las palabras o rituales. Lo que se mueve su corazón es la fe genuina. Es la que quiere Dios que tengamos nosotros. La fe es la base de toda relación con Él, con Dios. Muéstrame tu fe sin tus obras, que Él te mostraré, que Dios te muestra las obras que te conducen a la vida eterna. La fe es necesaria para acercarse a Dios. No podemos acercarnos a un Dios en quien no creemos. La fe abre la puerta para orar, para adorar a Dios, confiar y caminar con Él. Debemos creer que Dios es real. La fe no es un sentimiento, es una convicción firme de que Dios existe, escucha y se involucra en nuestra vida. Sin esa convicción, la relación con Él se vuelve superficial o inexistente. Recordemos el significado de la fe, que nos dice Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción es una convicción de lo que no se ve. Debemos creer que Dios recompensa también. Dios no solo existe, Él es bueno y responde. La fe espera que Dios conteste, fortalezca, provea, abra puertas y cumpla sus promesas. Dios galardona a quienes lo buscan con perseverancia.
El versículo enfatiza a los que le buscan. Hemos de tratar no buscarlo ocasionalmente, constantemente, sino tenemos que buscarlo constantemente para poder tener fe. De otra manera es imposible agradar a Dios. Dios recompensa al que lo busca con constancia, hambre espiritual y entrega sincera, pues. Debemos de entregarnos sinceramente si queremos ver un cambio, que aceptemos y reconozcamos en qué estado espiritual nos encontramos. Si no aceptamos nuestra situación en la que nos encontramos, pues no hay efecto. Entonces vemos que la fe no es opcional para un creyente genuino. Si tú quieres ser un creyente en Dios, tienes que tener fe genuina. Es el fundamento de toda relación con Dios. Sin fe no hay comunión con Dios, visión, ni dirección espiritual tampoco. El acercamiento a Dios siempre exige creer en su existencia, pero también en su carácter. Él es fiel, bueno y poderoso para cumplir lo que promete. La búsqueda de Dios debe ser intencional y constante. Quien busca compasión recibe respuestas, consuelo, puertas abiertas y dirección divina. Dios no decepciona a quien pone su confianza en Él. Lo que Él dice se cumple y ha determinado un día para que todo aquel hemos de comparecer ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo nos va para tal cosa, sea buena o sea mala, lo que hemos hecho en este mundo, mientras estamos en este cuerpo, está escrito que vamos a dar razón de esa esperanza. Si hicimos mal, pues vamos a ser castigados. Eso es todo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en su Evangelio. Escrito está para el hombre de que muere una vez y después el juicio final. Va a haber un juicio. ¿Cómo te vas a librar del juicio venidero? Pues ponte bien con Dios. O escuchando de la palabra de Dios para que puedas tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Ya lo leímos. La fe es la convicción de lo que se espera, las cosas esperadas que no se miran. Produce fruto, bendición y crecimiento espiritual la fe. Hebreos 11:6 nos llama a vivir no por vista, pues, sino por fe. La fe agrada a Dios, atrae su presencia y conecta nuestras vidas con sus recompensas que tiene eternas. Es un galardonador. Vamos a recibir una recompensa. Sin esa fe no podemos agradar a Dios y es imposible agradarlo. Entonces esa recompensa va a ser o vida eterna o condenación eterna. Escoge tú entre la vida y la muerte. Volvamos al texto de estudio. Mateo 13, 5 y 6 nos dice otra parte. Cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó. Rápido que brota, porque no tenía profundidad de tierra. Esa es la profundidad de la fe de la que estamos hablando. ¿Estás enraizado en Cristo? ¿Qué tanta raíz tenemos? No tenía profundidad de tierra. Tenemos que estar enraizados en Cristo, en el fundamento. Pero cuando salió el sol, dice la Escritura, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Bueno, vemos que el sol representa las pruebas y dificultades que hay en nuestra vida, en el caminar de la vida, ¿verdad? Nuestra vida cristiana quizás, o nuestra vida en el mundo que vivimos, ¿verdad? Jesús enseña que las tribulaciones revelan la calidad de nuestra fe. No destruyen a quienes tienen raíces profundas, solo exponen lo superficial. El sol no es enemigo, es un examinador. Se secó porque no había compromiso. Muchos quieren las bendiciones del Evangelio, pero no el costo del discipulado. Sin compromiso con Cristo, cualquier fe se marchita ante la primera oposición.
La emoción inicial no reemplaza la consistencia. El terreno pedregoso es el creyente impulsivo, que actúa por sentimientos, por emociones, pero no por una convicción firme, basada en una fe genuina, arraigado en Cristo, el Salvador. Es el único que te va a salvar. El Evangelio de Cristo. Dios no busca reacciones momentáneas, sino fidelidad a largo plazo. La profundidad de nuestra fe se forma en lo secreto, así como la raíz crece en lo oculto. La vida espiritual fuerte se desarrolla en disciplinas privadas, oración, ayuno, oración, estar en comunión con Dios, ayuno, abstenerte de pecar en esta ocasión, ¿verdad? Estudio bíblico, obediencia diaria, no nomás un día a la semana quizás. Lo que no se ve sostiene lo que sí se ve. El terreno pedregoso necesita ser tratado. Ese corazón que cayó entre piedras. Jesús no condena el terreno, pues, sino la condición. Con oír la palabra de Dios y tener fe de la palabra de Dios a Dios mismo, entonces de ahí se creará arrepentimiento de nuestra manera de vivir que llevamos. Sanidad interior y discipulado. Dios puede quitar las piedras del corazón y preparar una tierra fértil donde la palabra puede prosperar de gran manera. También hay una advertencia en lo que leímos y esperanza. La enseñanza no solo es una advertencia para no ser superficiales, sino una invitación a permitir que Cristo profundice nuestras raíces. Donde hoy hay pedregales, piedras, Dios puede hacer producir una cosecha abundante. Fe con raíces profundas. Vamos a ver la interpretación de nuestro Señor Jesucristo enseguida, más adelantito. Dice que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. En esta parábola, en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la parábola del sembrador no solo revela la condición del mundo, pues, en la que se encuentra cada persona, que vamos a encontrar cuando anunciemos el Evangelio que estamos anunciando ya ahorita. Va a haber corazones con piedras, con pecados que no se han confesado quizás. Bueno, ahorita vamos a seguir estudiando todo eso. Jesús nos muestra que la palabra es perfecta. El sembrador es fiel. Nuestro Señor Jesucristo salió a sembrar la semilla, su semilla de Él, en esos corazones. A 4 semillas, 4 corazones, a los 4 puntos cardenales de la tierra. Así somos nosotros. Jesús nos muestra que la palabra es perfecta. Entonces, el sembrador es fiel, pero el terreno, nuestro corazón, puede impedirlo o permitir el fruto. Porque ese es el propósito de Dios, que debemos de tener fruto. A eso fuimos llamados todos. Pero el que no lleva fruto, porque por sus frutos se conocerá la persona. Entonces, hoy estudiamos el segundo terreno, el pedregal, donde algo nace rápido, pero también muere rápido. Ese es el problema. El pedregal es un corazón emocionado, pero no transformado. Se emociona quizás con un sermón o con muchos que no van a escuchar nada, ¿verdad? Como cuando esta predicación que estoy haciendo, nomás le quitan y le ponen a lo que está, el algoritmo del mundo que está pasando ahorita, en la actualidad, donde les meten el temor y las preocupaciones del mundo, lo que lleva la gente en su corazón. Necesitamos pagar esto, la deuda y todo se nos está presionando para que no se acerque uno a Dios realmente. Pero ese corazón que tiene piedras, ese pedregal, un corazón emocionado pero no transformado, Jesús dice que esta semilla brotó enseguida.
Esto representa a quienes reciben la palabra con emoción, entusiasmo y lágrimas también, pero solo por un momento. Es una llamarada de petate, como le decimos nosotros en mi tierra, pues. No es mala la emoción, pero la emoción no es conversión. Sin profundidad espiritual, las decisiones impulsivas no resisten el tiempo para cuando salga el sol. Las pruebas, hermanos, hermanas, todo, estimados oyentes. Hay algunos que responden a la palabra con entusiasmo inmediato, pero pronto se marchitan cuando sale el sol. Las pruebas. Estas personas obtienen gozo de la palabra, pero solo temporal. Y al no tener raíz que llegue al interior del corazón, se desvanece en poco tiempo. Se vuelven para atrás a su vieja manera de vivir. Podrán escuchar quizás un sermón nada más y ya después, al siguiente, ya no van. Se los llevó el mundo, pues, porque el diablo no quiere que te salves. Y no creas tampoco, porque él sabe que la palabra que entra por el oír tiene poder para cambiar tu vida, ese corazón que está caído entre piedras. El problema no era en la semilla, pues, sino en el terreno donde había caído, pues, la palabra de Dios en ese corazón. La falta de tierra es lo que pasó con esa semilla. La falta de más tierra, porque el terreno tenía piedras. Tenía un crecimiento sin profundidad, pues, en otras palabras. Eso es lo que está pasando. Por eso les digo que debemos de profundizarnos, estar enraizado en Cristo, fuerte. Como aquella planta pequeña que le riegas con la palabra de Dios, está constantemente en comunión con Dios. Comienza a crecer esa semilla. Y ya después se hace un árbol grande, fuerte, que se agarró en el fundamento principal, que es nuestro Señor Jesucristo, donde estamos fundados en el fundamento, la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. El texto dice, no tenía mucha tierra. Eso significa que había una capa delgadita de receptividad, o sea, sí, oye, puede escucharte un poco de tiempo. Pero debajo había piedras. Las piedras simbolizan, pues, heridas no entregadas a Dios. Estamos heridos, hermanos. Muchas personas dicen, la semilla que cayó en buena tierra, dicen, esos no tienen estos problemas, también tienen piedras. Esas personas que ya obedecieron a Dios pueden caer de la gracia también. Por eso es muy importante. Ahorita estamos llevando, esta es la segunda predicación de la semilla que cayó entre piedras, ¿verdad? Las heridas del pecado no entregadas a Dios, pecados no confesados, el orgullo quizás, falta de un compromiso, pues, que te tienes que comprometer con nuestro Creador. Él te dio tu tiempo, tú también tienes tu caducidad, pues, Dios sabe cuándo vamos a expirar también, de igual manera. Debemos de comprometernos con Dios. Ese corazón es lo que representa, no tiene un compromiso. Puede oír, crece rápidamente, pero rápidamente muere también. Prefiere las tinieblas que a la luz. De igual manera, áreas endurecidas del corazón. La semilla cae, brota, pero no logra profundizarse en Cristo, en el Salvador, en la palabra de Dios para tener fe. Muchos escuchan el Evangelio, lo aceptan rápidamente, pero nunca confrontan las piedras de su corazón, porque van a venir las pruebas. La falta de raíz, una relación superficial con Dios. Jesús dice, no tenía raíz profunda. La raíz representa intimidad con Dios, oración constante. En constante comunión con Dios, tienes que oír la palabra de Dios para crear fe. O estudio de la palabra, dependencia del Espíritu Santo. Estudio de la palabra por si tienes preguntas, por si estás interesado. Hay uno que le rogó a que le explicara. Esas personas tienen interés. Te ruego por favor que me enseñes.
lo que estamos estudiando. Esas personas que tienen interés son un corazón diferente. Oración constante, pues, debemos de tener. Dependencia del Espíritu Santo y también obediencia. En lo secreto, cuando Dios puede escuchar nuestras oraciones, y en el público también, de igual manera. No nomás yendo a la iglesia y saliendo de ahí dejas lo cristiano quizás. Así no funciona. Ese corazón le falta todavía que las piedras que tiene uno en su corazón, esos pecados ocultos, sean entregados y rendirlos a Cristo, el que te quita el pecado del mundo, ¿verdad? No basta con asistir a una iglesia o decir yo creo. La pregunta es, ¿hay raíces? ¿Hay raíces profundas? ¿Hay relación profunda, convicción profunda, genuina, fe? Ya leímos que sin fe es imposible, pues, agradar a Dios. También vemos lo que representa el sol, las pruebas que revelan el verdadero estado del corazón. El texto dice, salió el sol y se quemó. El sol representa pruebas, persecuciones. Los cristianos primitivos tenían persecuciones grandes. Nosotros tenemos en nuestra vida pues los problemas, la presión, pero esa es de la otra semilla que vamos a hablar, la tercera semilla que cayó entre espinas. Pero nos vamos a concentrar en las piedras. Había persecuciones. Puedes tener persecuciones diferentemente nosotros. Críticas, quizás. Problemas, necesidades, transformación, cambios en nuestra vida. Dejar de hacer las obras de las tinieblas y acercarse a la luz en Cristo Jesús. Las pruebas no destruyen la fe verdadera. Solo exponen la fe superficial. El mismo sol que marchita la planta sin raíz, fortalece la planta que tiene raíz profunda. Se secó la semilla, la consecuencia de la fe superficial. La Biblia dice porque no tenía raíz, se secó. Si no tiene raíz, el fundamento, el único, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, no podremos caminar por el camino verdadero, el que te lleva a la salvación divina, eterna. Muchos han encontrado otro camino que los lleva a la condenación y hemos de anunciar el Evangelio de Cristo por lo mismo, como lo estoy haciendo yo ahorita en este momento, para que cambien de las tinieblas a su luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no tenía raíz, se secó. Este es el peligro del cristianismo superficial. Muchos que dicen que son cristianos, pues. Una fe emocional, sin convicción, no soporta la lucha espiritual. Muchos empiezan bien, pero no continúan. Muchos se emocionan con Dios, pero no permanecen en Él. ¿Sí me entienden? Dios no quiere que empecemos rápido, algo superficial, algo de corta duración, sino que terminemos firmes, fuertes. Vigilemos cuando andamos, reconocer cuando estamos mal, con una raíz fuerte, profunda, enraizada en Cristo. Volvamos pues al texto donde Cristo mismo interpreta, Él es el que le interpreta, hermanos, y estimada audiencia. Cristo explica la parábola, Mateo 13, 20 y 21. Leamos esos versículos, es muy importante entenderlos. Y el que fue sembrado en pedregales, dice el texto, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mateo 13, 20, 21. La emoción inicial no garantiza una fe duradera.
Recibir la palabra con gozo es bueno, pero si la fe depende solo de emociones, no resistirá cuando salga el sol, cuando las pruebas espirituales lleguen a nuestra vida. Porque si hay, tenemos una lucha contra carne, no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades celestiales en las regiones celestes. En tu mente también hay guerra espiritual. Por eso hay muchas malas interpretaciones, pero de eso vamos a estudiarlo poco a poco. Primeramente, esta persona necesita tener fe, porque la falta de raíz espiritual en Cristo es la causa principal del tropiezo de muchas personas que se llaman cristianos, de nombre. Tienen nombre de que viven, pero están muertos espiritualmente. Más adelante vamos a estudiar las iglesias pertenecientes a Cristo, cómo estaban llenas de pecados, así como lo oyen, hermanos y estimados oyentes. La falta de raíz espiritual es la causa principal del tropiezo, porque no hay comunión con Dios. Después hablaremos por qué Dios no escucha pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Nosotros tenemos que tener comunión con Dios, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. Dios te manda a que obedezcas, en otras palabras. Podrías estar ahí con tus oraciones, pero andando en el pecado Dios no te escucha. ¿Ok? Vamos a estudiar ese tema muy importante, que lo sepamos más adelante. Sin palabra de Dios y sin comunión con Él, constante con Dios, la fe va a ser débil y vulnerable cuando sale el sol. Está vulnerable. El creyente superficial no persevera en tiempos difíciles. La aflicción y la persecución exponen la calidad de la fe. Lo que no está firme se derrumba. La verdadera fe se prueba en la adversidad. No es en los cultos o momentos buenos donde se revela la madurez, sino en los valles, desiertos. Cuando llega la prueba, pues, donde la raíz demuestra su fuerza, donde debe de crecer y agarrarse. Cuando viene el viento y el sol sale, pues, en esta ocasión, ¿verdad? El gozo inicial necesita profundidad para mantenerse de pie en el fundamento. Lo que empieza con alegría debe convertirse en compromiso, disciplina y obediencia para sobrevivir a las temporadas difíciles. La persecución revela si la fe es auténtica o superficial. Cuando obedecer a Cristo cuesta algo, rechazo, presión, crítica. Solo permanece quien realmente está arraigado en nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. La palabra de Cristo solo prospera en un corazón que permite profundidad espiritual. La palabra de Dios que more dentro de vosotros para que el Espíritu Santo, o sea, dejar de pecar, el Espíritu Santo que mora en vosotros, debe estar firme, enraizado en Cristo. El problema no es la semilla, pues, sino la tierra, el corazón. Dios quiere transformar ese corazón endurecido para que su palabra produzca fruto, porque es el propósito de Dios. La vida espiritual requiere perseverancia, no impulsividad. El cristianismo no es una carrera corta, sino un camino de continuidad y resistencia. Estamos hablando de la vida eterna. Constantemente debemos de continuar. Y sin raíces, imagínense, la fe muere antes de dar fruto. La semilla sembrada en pedregales nunca llega a madurar. Representa decisiones rápidas, pero sin transformación verdadera. Dios llama a sus hijos a desarrollar raíces profundas en Cristo. A través de esa oración, comunión con Dios, obediencia, estudio bíblico y comunión, podemos convertir un terreno pedregoso
en un corazón fértil que permanece firme ante cualquier prueba que venga y que se acerque. Cuando llegue la prueba, entonces ahí se mostrarán los verdaderos adoradores, que adorarán en espíritu y en verdad. Cuando llegue la prueba. Veamos el texto bíblico entonces, Juan 15:6, en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan. 15:6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Miren ese versículo, ¿verdad? Debemos de permanecer en Cristo. Sin permanecer en Cristo no hay vida espiritual. Así como la rama de la uva, el pámpano, las ramas, no puede vivir separados del árbol, de la viña, la vid verdadera, porque hay muchas vides que no son verdaderas. La vid verdadera, Cristo es la verdad, el camino y la vida. El creyente no puede tener vida, fuerza ni dirección sin comunión constante con Cristo. La desconexión de Cristo produce sequedad espiritual. Cuando llega alguien, se aleja de Jesús, su espíritu se seca, pierde sensibilidad, pasión, discernimiento y obediencia. Quedarás vacío de Cristo por no aceptarlo, por no acercarte constantemente y tener un fundamento enraizado en Cristo que te salva. La falta de permanencia corta la relación con Dios. Permanecer significa caminar, obedecer, oír su voz y honrar sus mandamientos, obedecerlos. No permanecer es abandonar esa relación si no permaneces en Cristo. El pámpano fuera de la vid verdadera pierde propósito. Una rama solo sirve cuando está unida a la vid, a la viña, al árbol. Cuando se corta, esa rama de un árbol se seca y es echada al fuego. Sin Cristo, el creyente pierde su propósito, su productividad espiritual y su identidad. La separación abre puertas a consecuencias espirituales. Secarse implica decadencia espiritual. La vida fuera de Cristo conduce al estancamiento, retroceso y finalmente juicio para condenación. Dios juzga la vida sin fruto. La imagen del fuego refleja el destino de una vida sin relación con Cristo, una existencia sin frutos para Dios y una separación eterna. Por eso es bien importante que estamos hablando de la vida eterna o separación eterna en condenación o vida eterna. Permanecer en Cristo es la clave para evitar la destrucción espiritual. Jesús no está advirtiendo para condenarte, sino que Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas a un arrepentimiento. Sino también te está llamando nuestro Señor Jesucristo, llama al creyente a permanecer en Él, no ser superficial de oír por un ratito y ya olvidarse. No vas a producir la fe que se necesita para sostenerse cuando vienen las pruebas, porque solo en Él, en Cristo, hay protección, vida y fruto eterno. Y por último, la falta de profundidad espiritual provoca que se queme y se seque. Aquí vemos a la realidad de las cosas, la realidad de las pruebas. Las pruebas llegan sin aviso. La enfermedad, la pérdida, la traición, la escasez. Ninguno de nosotros está exento, pero Dios no permite pruebas para destruirnos, sino para fortalecer lo que Él mismo ha sembrado en nosotros, porque Él es el que siembra la palabra en ese corazón. Él sabe lo que hay en vuestro corazón, qué clase de corazón somos. No quiere permanecer para tener profunda raíz. ¿Quién no quiere permanecer ahí? El corazón en piedras
no quiere permanecer en Cristo. Por lo tanto se seca cuando sale el sol. Se echa en el fuego y arde, dice la rama. Que la rama se echa en el fuego y arde. ¿Cómo podemos entonces aplicar ese texto bíblico? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas? Bueno, ¿cómo cultivar raíces profundas? Rinde tus piedras al Señor. Tus pecados, quizás, la dureza de vuestro corazón. Deja que Dios sane esas heridas del pecado que tanto mal ha hecho a nuestras vidas. Y que quebrante lo endurecido. Haz de la comunión con Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, una disciplina diaria. Acude a Cristo siempre para oír de la palabra de Dios y recuerda que lo que se riega todos los días no se seca. La planta necesita estar regada con agua constantemente. Nutre tu espíritu con la palabra. No solo escuches, medítala, reflexiona, profundiza, memoriza, actúa, obedece. Y lo más importante, cuando tengas fe suficiente, obedecer. Creer es hacer. Entonces, Cristo dijo, ¿por qué dices que me amas y no obedeces mis mandamientos? En Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Aquí vemos por qué es necesario guardar sus mandamientos. Todo el que se acerca a Cristo es para obedecer sus mandamientos. Si no obedeces sus mandamientos, el amor de Cristo se puede alejar de ti, pero es porque tú te alejaste de Él. Porque el amor del mundo Él lo demostró cuando Él vino en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor a Cristo se muestra con obediencia, pues. Jesús enseña que el verdadero amor no se expresa solo con palabras, sino con una vida que practica sus mandatos. La obediencia es evidencia de un corazón transformado. Quien realmente ama a Jesús no obedece por obligación, sino porque su corazón ha sido cambiado por Él. Obedecer los mandamientos fortalece nuestra relación con Cristo. Cada acto de obediencia nos acerca más al Señor, nos hace sensibles a su voz y nos mantiene en su voluntad. Amar a Jesús exige acción, no solo una emoción. La fe emocional pasa, es pasajera. La obediencia permanece, debe de permanecer, si no te vas a secar. El que en mí no permanece será echado fuera. Nosotros nos limpia por la palabra de Dios. Nos limpiamos del pecado, de cómo debemos de conducirnos en esta vida para poder agradar a Dios y tener lo que nos agrada también a nosotros, vida eterna. Estamos hablando del cielo en Dios. Solamente va a ser posible. El amor genuino se refleja en decisiones diarias. Guardar los mandamientos trae protección espiritual. Los mandatos de Cristo no limitan, sino que te protegen del adversario en el cual andamos, si no nos hemos entregado a Cristo. Quien obedece evita heridas, engaños, porque conocerá la verdad y la verdad te libertará de ese yugo de esclavitud, del pecado que te tiene agarrado, engaños y tropiezos espirituales y la condenación eterna en especial, ¿verdad? La obediencia pues revela que nuestra identidad como discípulos, seguidor de Cristo, un estudiante de la palabra de Dios, que entra por el oír y el oír de la palabra de Dios, para que tengas fe. Un verdadero discípulo no es solo el que escucha, sino el que vive según las enseñanzas del Maestro. La obediencia abre la puerta a la presencia del Espíritu Santo. En los versos siguientes Jesús promete al Espíritu Santo a quienes le aman y obedecen la obediencia preparar el corazón para su obra.
Guardar sus mandamientos es un acto de confianza. Obedecemos porque creemos que su camino es mejor, más sabio y más seguro que el nuestro. Cristo merece nuestra obediencia porque Él nos amó primero. No obedecemos para ganar su amor, sino porque ya lo recibimos. Ya lo recibimos. Su amor en la cruz lo demostró con hechos, inspira y demanda una entrega total, pues. La obediencia es la marca visible del amor invisible. Aunque no se puede ver físicamente, el amor sí se puede ver su fruto. Una vida que honra a Cristo con acciones, palabras y decisiones, por lo tanto permanece en Cristo. Y en una comunidad que te ayuda a comprender las Escrituras. Si estás débil en la fe, si tienes alguna pregunta, si tu corazón estás dejando esas piedras, esos pecados, esas cosas que te están todavía ahí, porque esta semilla cayó en ese corazón, entre piedras. No tiene profunda raíz. Las raíces crecen mejor cuando hay otros árboles cerca. Sé obediente aunque no sientas emoción. La fe madura se mueve por convicción, no por sentimientos. Por lo tanto, el llamado de Dios, en conclusión, es esta. Dios no busca velocidad, que crece rápido, pero muere rápido. Busca profundidad, donde te enraíces, o sea, tengas una raíz en Cristo, profunda. No quiere cristianos que broten rápido y se sequen, sino discípulos que permanezcan firmes en cualquier temporada. Y todo eso es posible si permanecemos en Cristo. El llamado de Dios te invita, Dios, a hoy. Hoy es el día. Hoy Él te llama a remover las piedras, permitir que su palabra penetre y desarrollar raíces que te sostengan en todo tiempo. Y también yo te invito a que compartas este video, estas palabras, con otros, si te gustó. Donde hubo pedregales, Dios puede levantar un jardín que dé fruto para su gloria. Este fue el versículo del día, número 2, la semilla que cayó en pedregales. Que Dios pues nos siga bendiciendo en todo momento cuando le obedecemos. Y que Dios los cuide, los proteja. Y que sigamos en este camino que Dios nos asignó para poder tener fruto y llevar una vida en abundancia, que solamente se puede en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los siga bendiciendo.